Muy buenos días, miembros de la comunidad educativa Señuelo del Saber. En esta ocasión daré inicio con la clase de matemáticas correspondiente al curso octavo. En esta semana número 13 y en fecha de viernes 28 de agosto vamos a abordar el tema de las frecuencias absolutas y la relativa para datos no agrupados, utilizándolas en una tabla de frecuencias. Bien, pasamos con las conceptualizaciones en general, lo que es una frecuencia absoluta y una relativa. Bien, la frecuencia es el número de veces que se repite un valor o dato de análisis en una determinada tabla. Entonces esa va a ser la idea en general que debemos de tener cuando se refiera a una frecuencia. Por su parte, tenemos y vamos a trabajar con dos tipos de frecuencias, la cual es la primera, la absoluta, y en segundo lugar vamos a trabajar con la relativa. De acuerdo, el concepto nos dice lo siguiente. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cada dato. En general, vamos en un cierto estudio, vamos a ir contabilizando cuántas veces se repite un determinado dato y decimos que esa va a ser, en general, la frecuencia absoluta. Por su parte, la frecuencia relativa nos dice lo siguiente. Se obtiene dividiendo la frecuencia, en este caso, entre el total de los datos. Y es un poquito más de análisis en cuanto a las operaciones matemáticas, pero ya vamos a verlo en ejemplificación. De acuerdo. Aquí tenemos un caso de ejemplo de lo que viene siendo las frecuencias absolutas y unas relativas. El ejemplo nos establece lo siguiente. Se ha realizado una encuesta a los 60 empleados de una empresa para saber qué color de camisa escogen para su uniforme. Para esto deben elegir entre 4 colores. Bien, ¿qué color de camisa será escogida para el uniforme? ¿Qué porcentaje de empleados prefiere la camisa de color blanco? Pues bien, eso es lo que vamos a básicamente a cubrir mediante las frecuencias absolutas y las relativas. Primero debemos armar una tabla, en este caso de frecuencias, para así determinar los datos. Bien, en la siguiente tabla se pueden apreciar las respuestas de todos los trabajadores. Bien, aquí ya básicamente nos establecen cuáles son los datos. Tenemos que son propuestos 4 colores, en este caso gris, celeste, rosado y blanco. Bien, hacemos la contabilización de los datos. Decimos que 24 personas de la empresa votaron por el color gris. Del mismo modo, 9 personas votaron por el color celeste. 15 personas votaron por el color rosado y 12 personas votaron por la camisa de color blanca. Bien, aquí hacemos una totalidad. El total nos debe coincidir en general con el valor total de los empleados, que viene siendo los 60, como ya había propuesto el enunciado. Y vemos que coincide, entonces decimos que nuestros datos están contabilizados de manera correcta. Bien, ahora un poquito más análisis. Según la encuesta se puede decir que color de camisa es la variable que se quiere medir. Bien, los colores de las camisas son las clases con las que se quiere medir la variable y el número de votos en este caso viene siendo la frecuencia absoluta. Ya tenemos aquí en primera instancia lo que es una frecuencia absoluta, que será la vez, bueno, que se repite cada clase. En general es la que tenemos aquí. El voto de cada una de las personas es la frecuencia absoluta. Decimos que los datos son contabilizados y representados dentro, en este caso la frecuencia, diciendo así y aludiendo que son nuestra frecuencia absoluta. Bien, entonces, por ejemplo, en esta variable que tenemos aquí, en esta clase, decimos que clase viene siendo un color gris y 24 personas votaron por ese color. Entonces esta es una primera frecuencia absoluta y así sucesivamente con las demás. Ahora, para proponer un poquito más en tabla y para conceptualizar mejor aún lo que son este tipo de frecuencias, decimos lo siguiente. Frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un determinado dato. Como mencionamos anteriormente, es en este caso los datos que se van repitiendo de acuerdo a la clase. Bien, la frecuencia relativa da la información sobre de qué parte de la población corresponde a la característica analizada. Se la puede expresar, es muy importante también tener en consideración lo siguiente, que se la puede expresar como fracción, decimal o un porcentaje. ¿De acuerdo? Como podemos ver también dice, ¿qué porcentaje? Aquí una pregunta nos establece, ¿qué porcentaje de empleados prefiere la camisa de color blanco? Pues lo podemos hallar por medio de una frecuencia relativa. Bien, ahora sí, entrados un poquito más en tema, esta es la manera en que vamos a resolver, en este caso a resolver lo que es una frecuencia absoluta o una tabla de frecuencias absolutas. Bien, decimos que
esta va a ser en este caso la variable, la elección de color de camisas para el uniforme empresarial. Lo primero que debemos hacer es colocar nuestras clases, y las clases van a estar representados en este caso por los colores que han propuesto para las camisas, que viene siendo gris, celeste, rosado y blanco. Listo, la frecuencia absoluta, como mencionamos anteriormente, es en este caso contamos los votos que cada persona dio a un determinado color y lo expresamos aquí en la columna de la frecuencia absoluta, que decimos que es el valor que se repite en cada color. Bien, luego obtenemos también el total y nos debe coincidir con la totalidad de los empleados de la empresa. Listo, en este caso. Ahora, la frecuencia absoluta acumulada. Hay un procedimiento de promedio aquí. En este caso, la frecuencia absoluta acumulada es la sumatoria de las frecuencias, en este caso, absoluta. Vamos a ver la resolución. En este caso, el primer valor de frecuencia absoluta va a pasar igual. Va a pasar directo, podemos decirlo así de esta manera. Va a pasar igual, siempre va a ser este procedimiento. Pasa igual. Ahora, como nos dice, la frecuencia absoluta acumulada es la sumatoria de todas las frecuencias. Pues vamos a ir añadiendo los valores. En este caso, 24 le añadimos al 9. Bien, aquí está el procedimiento. 24 más 9 es igual a 33. Pues bien, ahora ese 33 yo lo quiero sumar con el de acá, con el siguiente valor que es 15. 33 más 15 es igual a 48. Seguimos con los valores de más. 48 sumado a 12 es igual a 60. Y el último, en este caso, esta casilla nos debe coincidir con los valores de la cantidad de la frecuencia absoluta total. Listo, entonces vemos que coinciden 60 y 60. Decimos que estamos rectificando el procedimiento y se encuentra correcto. Ahora entonces, esta es la manera en que vamos a expresar la frecuencia absoluta. Recuerden que es contabilizando los datos de cada, en este caso de cada variable. Y la frecuencia acumulada es la sumatoria de esta. Vamos a irle sumando cada casilla. Muy bien, eso es en cuanto a frecuencia absoluta. Pasamos a lo que es una frecuencia relativa. La frecuencia relativa básicamente nos establece el siguiente procedimiento. El cociente, que podemos considerar aquí, entre la frecuencia absoluta y el total de personas encuestadas. Bien, cuando consideramos cociente, recuerden que es una operación de división. Pues bien, ¿qué vamos a dividir? Vamos a dividir la frecuencia absoluta, recuerden el procedimiento, con la totalidad de los datos. En este caso decimos con el total de número de personas que fueron encuestadas, siendo este el caso. Bien, entonces, ¿cuántas personas fueron encuestadas? 60 en total. Las 60 personas que emplean en la empresa. ¿De acuerdo? Y ahora las vamos a hacer dividido para, en este caso, cada clase. Ahora, 24 va a ser dividido para 60, que es nuestra primera casilla. 24 dividido para 60 es igual a 0,40, que también puede estar expresado de esta forma como el 40%. Bien, ahora seguimos. 9 dividido por 60. 9 dividido por 60 es 0,15 y se expresa con el 15%. Ahora, en este caso, 15 dividido por 60 es igual a 0,25, que se expresa también con 25%. Seguimos con el procedimiento. 12 dividido por 60 sería en este caso 0,20, representando también el 20%. ¿Cómo sabemos que hemos realizado el procedimiento de manera correcta cuando se trata de la frecuencia relativa? Pues por medio de esta comprobación. Yo, si sumo los valores, en este caso las decimales que se encuentran presentes, o los resultados que hemos obtenido por medio de la división, por ley general siempre debe establecerse como resultado 1. Así, 1. No puede haber, en este caso, no puede escasear valores como por ejemplo, no puede establecerse el 0,99. O tampoco me puedo sobreextender de valores, no puedo decir que me puedo exceder a 1,2 o a 1,3. Decimos que hemos agregado valores de más. Entonces, la proposición en general es que la frecuencia relativa nos debe en general quedar con la respuesta de 1. Muy bien, entonces allí quedaría. La frecuencia relativa acumulada, por su parte, también hemos establecido, es la sumatoria, en este caso, de los resultados que tenemos, como también lo hemos trabajado anteriormente con la frecuencia absoluta acumulada. Pasamos el primer dato. Este por lo general siempre pasa igual. Ahora seguimos con el siguiente. Le hemos de sumar el que sigue. 0,40 en este caso sumado a 0,15 nos da 0,55. 0,55 sumado a 0,25 en este caso da 0,80. Ese 0,80 yo le sumo el 0,20 y me da como resultado 1.
Vemos también que coincide en la casilla aquí el resultado con la totalidad de la frecuencia relativa. Entonces así es como podemos establecer directamente una tabla de frecuencias. Recuerden entonces el procedimiento para calcular la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Bien, seguimos con lo siguiente. Con los datos de la tabla podemos responder a las preguntas del procedimiento anteriormente planteado. Decimos que el color de camisa elegido para el uniforme es del color gris, porque representa en general, como pueden ver aquí, la totalidad, o decimos la mayoría. La mayoría votó por ese color, entonces la empresa decidió que iba a implementar ese color para su uniforme. Bien, nos preguntó también, aquí dice, el 20% de los empleados prefieren la camisa de color blanco, que como habíamos mencionado anteriormente, también la premisa nos establecía anteriormente. Dice, ¿qué porcentaje de empleados prefiere la camisa de color blanco? Pues aquí ya vemos de el color blanco, nos fijamos qué porcentaje, en porcentaje de 20%. Entonces damos ya respuesta a la interrogante. Listo, pasamos con el siguiente procedimiento, un diagrama de barras, con el siguiente ejemplo. Dice, Camila y Daniel comparan las notas obtenidas en las evaluaciones de algunas materias en el segundo parcial académico. Representarán, en este caso, las notas en un diagrama de barras para obtener conclusiones de ellas. Los datos obtenidos se detallan en la tabla. Muy bien, un poquito también de concepto nos dice, para representar la información de la tabla en un diagrama de barras se dibujan dos semirrectas perpendiculares, sobre la cual, en este caso, sobre la semirrecta horizontal escribimos las materias asignando segmentos iguales. Junto a la semirrecta vertical colocamos en este caso las notas de cada materia. Bien, ahora sí tenemos lo que es un poquito las gráficas y a las cuales podemos detallar o realizar análisis en base a las gráficas propuestas. Listo, aquí como nos damos cuenta, por ejemplo, tenemos 5 materias en general. Y de los dos compañeros que estaban comparándolas, Camila y Daniel. Pues bien, matemáticas, lenguaje, estudios sociales, ciencias, inglés. Allí están reflejadas las notas obtenidas por cada uno. Bien, ahora vamos a representarlos dentro de un diagrama. Recuerden que en el eje, en este caso de X, podemos denotarlo así, o en el primer plano, van a ir representadas las variables, o en este caso las materias, siendo el caso de estudio. Ahora en el eje, en este caso en el vertical, van a estar representadas las calificaciones. En este caso vemos las calificaciones o las notas de Camila. Aquí tenemos por ejemplo en las cuales van a ir ponderadas a 10. Tenemos por ejemplo matemáticas, obtuvo Camila un 9, en literatura obtuvo 10, en estudios sociales obtuvo 6, y en ciencias 8, y en inglés tuvo 9. Listo, ahora sí una comparación con lo que las calificaciones que obtuvo Daniel. Pueden establecerse de la siguiente manera también, un diagrama de barras. Por ejemplo, tenemos aquí Daniel con las notas de inglés, ciencias, estudios, lengua y matemática. Correcto, así sucesivamente también con los valores que tengamos. Y bien, ahora armamos un cuadro comparativo de los valores. Por ejemplo, podemos plantear que dentro de lo que Daniel y Camila obtuvieron las calificaciones, hacemos una comparativa, una representación de una barra siendo las de Camila y otras las de Daniel. Listo, entonces en base a estas barras, pues podemos diferenciar o podemos sacar análisis de cuáles han sido en general las calificaciones que obtuvieron ellos, cuál fue el mayor, cuál fue la materia en general que ambos están bajos, ambos cuáles materias obtuvieron un 10. Entonces así podemos prácticamente detallarlo. Listo, las características en general. Mediante un diagrama de barras se puede obtener conclusiones de un estudio estadístico. En general, planteado con el caso anterior, Daniel tuvo la mejor nota que Camila en estudios sociales. Rectificamos, estudios sociales, vemos que sí, en efecto Daniel obtuvo un poquito de calificaciones más. Listo, aquí en estudios sociales, siendo Daniel los diagramas que están representados, en este caso las columnas de color verde. Listo, ahora en la materia de inglés los dos obtuvieron la misma calificación. Vemos inglés, sí, en efecto ambos obtuvieron 9. Entonces también la nota más baja de Camila es en la materia de estudios sociales. También la nota más alta de Daniel es en la materia de inglés.
Bien, esto es una pequeña comparativa de lo que podemos realizar en un breve análisis de un diagrama de barras. Bien, los diagramas de barras muestran la variación de diferentes datos de estudio, en este caso, de una población o muestra. Los datos pueden ser representados de forma vertical, horizontal o con doble barra, tal y como lo hemos visto aquí. Horizontal, vertical o de doble barra. Bien, esta es la manera en que podemos encontrar un diagrama de barras, de estos tres tipos de forma. Listo, sin más, sería todo por esta ocasión. Les agradezco muchísimo el tiempo y nos vemos la próxima semana.